tratamos este tema de María y la Eucaristía. Así que sí les voy a pedir que estén atentos. Bueno, un aplauso, ándale pues al Padre. No se queden con las ganas de aplaudir. Pero así como están sentaditos, para que ya no se muevan y no levanten polvo, vamos a rezar un Ave María a la Santísima Virgen para que por su intercesión la palabra que les va a dirigir quede en su corazón y dé abundantes frutos. Así sentaditos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Bueno, son todos suyos. Gracias, Padre. Paz y bien, hermanos, espero que por haber estado llenos de emotividad con el canto y el baile que acaban de dar para gloria de Dios, no se me vayan a dormir, no me vaya a pasar lo que al apóstol, alguno de ustedes se caiga y se golpee, mejor que no se me duerma nadie para evitar el problema. Vamos a comenzar nuestra reflexión con esta oración que yo voy a decir y ustedes mentalmente la van a ir repitiendo. Señor, nada más mentalmente, haz de nosotros un arco iris, un signo visible de paz y de reconciliación. Un audaz arco iris que nos una a todos en la única familia humana y en tu pueblo, el pueblo santo, por ti elegido. Un signo del cielo colocado por ti. Un signo de la promesa que nunca engaña. Así, el arco iris será para todos un signo de esperanza, un signo de tu amor por la creación, de la promesa de tu espíritu que renueva la faz de la tierra. Haz que te sigamos con santa inquietud. Haznos inquietos cuando nos sentimos satisfechos y seguros de nosotros mismos, cuando somos mezquinos y limitados, cuando en vez de seguir caminando, creemos que hemos llegado a la meta. Haznos inquietos cuando apagamos la ilusión y la esperanza con nuestra despreocupación y nuestra conformidad, cuando perdemos la sed de tu presencia y la pasión por la paz y la justicia. No permitas que nos domine la indiferencia ni la ceguera frente al futuro, ni el celo visionario, ni el ansia ciega que nos impiden ver la realidad y hacen estériles nuestras acciones. Danos la paz que es fruto del encuentro contigo, el tacto, la afabilidad, la cortesía. Danos amabilidad para con todo ser viviente y para con todas las criaturas, aún las inanimadas. Ayúdanos a permanecer despiertos para ser atrevidos frente a los retos de la vida
y solidarios unos con otros, a estar siempre atentos a tu palabra, a ser sensibles al grito de los necesitados y estar abiertos a los jóvenes y a las generaciones futuras. Concédenos seguirte con total fidelidad. Sí, Señor, haz de nosotros un arco iris, un signo de esperanza para el mundo nuevo de este siglo y de este milenio nuevos. Amén. Amados hermanos, han estado meditando sobre la encíclica que tiene por título Eclesia de Eucaristía. Y ahora me han pedido que reflexione con ustedes para tratar de ayudarlos a crecer en la fe en el capítulo 6 de esa encíclica. Este capítulo tiene como título, como tema, en la escuela de María, mujer eucarística. Fijémonos bien, amados hermanos, ya desde el título encontramos dos situaciones, dos realidades que deben atraer fuertemente nuestra atención. La primera es María, mujer eucarística. Quiere esto decir que María no se entiende sin la Eucaristía. María es María porque supo vivir teniendo la Eucaristía como el eje de su existencia, porque puso en el centro de su fe, en el centro de su persona, en el centro de su amor, en el centro de sus acciones, a la Santísima Eucaristía. Y la otra realidad, María es maestra en la vida eucarística del cristiano. María ha formado una escuela porque ella es la formadora de Cristo, porque ella enseñó al Hijo de Dios que se encarnó en su seno para cumplir la misión salvífica. Pero ella no es solo madre de ese Cristo histórico, de ese Cristo cabeza de que habla el Evangelio, lo es también de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, el Cristo total, lo es nuestra, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. María está en medio de la comunidad cristiana, y la comunidad cristiana está reunida en torno a María para vivir y para realizar los misterios de nuestra fe. El Santo Padre, amados hermanos, entrando ya en el tema, nos ha dado esta encíclica el pasado jueves 17 de abril. Esto es el Jueves Santo de este año de 2003. Esto significa que nos la dio en un contexto pascual, pues la cincuentena pascual está enmarcada por el Tríodo Pascual y Pentecostés. En otras palabras, la encíclica tiene un fuerte carácter pascual, es decir, triunfal. La Pascua es el triunfo de Cristo,
es la resurrección, es el triunfo definitivo de nuestro Señor sobre la muerte y todo lo que entraña el pecado. De manera que entonces es una encíclica que nos lleva al gozo pascual, nos invita a la alegría de la victoria, a unirnos a Cristo y a sentirnos victoriosos con Él sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la muerte, es decir, la liberación del hombre en cuerpo y en alma. Pero no solamente nos la ha dado en el contexto pascual, también tiene un contexto pentecostaliano. Ustedes son de la renovación en el Espíritu. Es decir, ustedes están viviendo intensamente este aspecto de la vida eclesial y de la fe. La apertura y la moción del Espíritu Santo. La Iglesia tiene su raigambre en Cristo y en el Espíritu Santo. La Iglesia nació, podemos decir, del costado de Cristo y se vivificó en Pentecostés. De manera que entonces, tanto la pasión de Cristo que conlleva la Pascua, por la muerte pasar a la vida, eso es la Pascua. También es la venida del Espíritu Santo, el abrirnos a la gracia y a la operación del Espíritu Santo. Entonces, la encíclica tiene esa doble finalidad: llevarnos a vivir la alegría de la libertad de los hijos de Dios, que ha tenido origen en la Pascua de Cristo, y llevarnos a esa vivencia de la fuerza de Dios en nosotros, así como irrumpió, por ejemplo, en Sansón, que lo llevó a destruir a los enemigos del pueblo de Dios y a darle la victoria al pueblo del Señor. Así también nosotros tenemos que abrirnos a la gracia de Dios, a la fuerza transformadora de Dios nuestro Señor, y luego dejar que esa fuerza cunda, llegue a la iglesia, transforme a la iglesia en la iglesia que nuestro Señor quiere para este milenio que ahora estamos iniciando. Pascua es la fiesta fundamental de la celebración del año litúrgico, por lo que comprende 50 días que se celebran como un solo día de fiesta, como el gran domingo, el domingo de Pascua. La culminación de este tiempo es Pentecostés. Con la venida del Espíritu Santo se cumple el ciclo pascual de la pasión, resurrección y glorificación de Cristo Jesús el Señor. La Pascua se celebra especialmente en Cristo, pero no exclusivamente. También se celebra en la iglesia, esto es, en el Cristo total, en el Cristo cabeza y en el Cristo cuerpo. En la iglesia, la siempre Virgen María ocupa un lugar especialísimo. Es la primera creyente, la primera cristiana, la primera discípula. En una palabra, es la primera que es fiel a Cristo nuestro Señor. Ella está unida indisolublemente a Cristo, a la obra de Cristo y por tanto a la iglesia. Hay misterios de la vida y obra de Cristo en los que María está implicada de modo indisoluble.
como la encarnación, el nacimiento de Jesús. En ellos se celebra ante todo al Hijo, pero también en unión estrecha con el Hijo a María la Madre. Hay celebraciones, en cambio, marianas, que se centran en el privilegio fundamental de la Virgen María, la maternidad divina. La preparan para ese privilegio o son fruto de ese privilegio. Así la Inmaculada Concepción y la Asunción, por ejemplo. Otras, finalmente, expresan en forma más clara algo ya celebrado, como sucede con María Reina y con el corazón inmaculado de María. Celebran el patrocinio de la Santísima Virgen sobre países y familias religiosas, sus apariciones o alguna advocación local. Sin embargo, en todas ellas está también presente y en primer lugar Cristo nuestro Señor. Es decir, donde está María, está Cristo. Y María no puede estar cuando haya ausencia de Cristo nuestro Señor. Una garantía, un signo tangible, una manifestación de la presencia de Cristo es la presencia, el amor y la devoción a María Santísima. Así tenemos que la celebración pascual es al mismo tiempo la celebración de María Santísima por su relación estrecha con Cristo y su relación estrecha con el Espíritu Santo. Santa María de la Pascua es al mismo tiempo Santa María de Pentecostés. Hablar de María Eucarística es hablar de María Pascua y hablar de María Pentecostés. La celebración de Santa María se une a la celebración pascual del Espíritu Santo, porque fue este el que engendró a Jesús en el seno virginal de María, el que resucitó a Jesús de entre los muertos y el que dio fuerzas a la Iglesia para vivificarse en Pentecostés. Esto es porque es claro el carácter neumatológico de María Santísima y sus celebraciones, porque María Santísima es inseparable del doble meollo pascual de Cristo. Cristo Jesús resucitado y Cristo Jesús enviándonos al Espíritu Santo. Amados hermanos, después de esta introducción, vamos a entrar al pasaje mismo del capítulo 6, que abarca de los números 53 a 57. Vamos a irnos para mejor comprensión y provecho espiritual nuestro, vamos a irnos número por número, aunque quizá hubiera sido mejor hacerlo sistemáticamente. Vamos a seguir el texto. En el número 53 se nos dice que María puede guiarnos hacia la Eucaristía. Porque tiene una relación profunda con ella, una relación de María Santísima que puede ser modelo para la Iglesia, es decir, para todos nosotros en unión fraterna. Somos el pueblo de Dios y como pueblo, María Santísima sirve de modelo para que vivamos la Eucaristía.
Eclesialmente, María Santísima nos enseña a vivir la Eucaristía, pero también nos enseña a vivir la relación personal con la Eucaristía. Nos enseña a vivir a cada uno de nosotros como cristianos lo que es la Eucaristía, lo que la Eucaristía significa para la fe, lo que la Eucaristía significa en mi vida como fuente de fuerzas para la acción, como fuente de gracia para mi transformación. De manera que entonces esto es lo que nos dice en primer lugar el número 53. Como cristianos y como Iglesia, María Santísima es el modelo que nos enseña a vivir eucarísticamente. Enseguida nos hace una aclaración. Dice, el Evangelio no habla explícitamente del tema, pero sí implícitamente en algunos de los pasajes que vienen a continuación. De manera que entonces nos aclara, si ustedes van a buscar la expresión María Eucarística, no la van a encontrar en la Escritura, pero dice, las enseñanzas que la Escritura nos da de María Santísima incluyen esta afirmación: María es eucarística, y por tanto nosotros podemos aprender de ella, la primera discípula, la discípula más aprovechada de Cristo. Podemos aprender de ella a ser discípulos del Señor, a vivir eucarísticamente. El primer pasaje de que nos habla es el pasaje del libro de los Hechos, donde, como ya decía hace un momento, María Santísima está presente en la iglesia naciente. Se trata de los dos primeros capítulos del libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1 y el capítulo 2. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 14, refiriéndose a los 11 llamados apóstoles, acuérdense que al principio Judas no había sido reemplazado, más tarde va a ser reemplazado y serán 12 como al principio del llamamiento de Cristo nuestro Señor. Pero en este momento del comienzo de la iglesia, del libro de los Hechos, solamente son 11 apóstoles. Pues refiriéndose a ellos dice el versículo 14, todos los cuales, animados de un mismo espíritu, perseveraban juntos en oración con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de este. Y luego en el capítulo 2 añade, en el capítulo 2, versículo 42, dice, perseveraban todos, también María, a quien acabamos de mencionar, en el versículo 14 del capítulo 1, dice, perseveraban todos en las enseñanzas de los apóstoles, en la unión fraterna, en la fracción del pan y en la oración. Fíjense ustedes en qué cosas estaban unánimes como iglesia, encabezados por María, porque aquí comienza la enseñanza de María. Dice, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles. ¿Quiénes son ahora entre nosotros los apóstoles? ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles actualmente en la iglesia? ¿Quiénes? Pero principalmente, ¿quiénes? Los obispos. ¿Quiénes? A ver, que yo lo oiga, porque oigo algarabía, pero no oigo. ¿Quiénes son? Los obispos. Otra vez, ¿quiénes? Exacto.
ellos son los principales representantes. Los sacerdotes también lo somos, pero por participación, ¿verdad? Los obispos tienen la plenitud del sacerdocio que Dios entregó a la iglesia. De manera que entonces nosotros los presbíteros, sacerdotes, dicen ustedes, presbíteros, participamos del sacerdocio de los obispos. Somos el presbiterio, el vejorio. Presbítero quiere decir viejo. Somos los viejos que estamos ayudando al obispo en el ministerio. De manera que entonces son los obispos. Tenemos que perseverar en las enseñanzas de los apóstoles, estar atentos a las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia dadas a través de los obispos. Luego dice enseguida el texto, en la unión fraterna. Esto es muy difícil, amados hermanos. Si ustedes han leído el libro de los Hechos, se darán cuenta cómo una pareja, unos esposos, Ananías, vivieron como hermanos en la primitiva comunidad cristiana. Que no oyen, allá dicen. A ver, los del sonido dicen que no se oye allá. Ya vienen los del sonido, un momentito, paciencia, no se alebreste. Bien, ¿ya oyen ahora? Que todavía no. Digo que lo que nos es más difícil es la comunión fraterna, porque hay que vivir amándonos como lo que somos, hermanos. Y digo que aún en la primera comunidad eclesial que tenían tanto fervor, llegó a haber defectos. Ananías vendió sus propiedades y por amor fraterno iba a compartirlos con la comunidad, pero resulta que él se reservó una parte para sí y eso desagradó al Espíritu Santo, de manera que ya había defectos aún en aquellos momentos. Desde luego que no quiero decir que eso debe consolarnos a nosotros, simplemente nos lleva al conocimiento de nuestra realidad humana, pero tenemos que enardecernos. Si nuestra condición es frágil, nosotros tenemos que hacer acopio de fuerzas, tenemos que abrirnos al Espíritu Santo para que Él nos capacite, nos llene del amor que es y podamos amarnos como hermanos. Esto es lo que queremos. A esto nos enseña la Santísima Virgen cuando estuvo en medio de la comunidad cristiana naciente. Nos enseñó a amar como Dios nos ha amado a nosotros. Y eso es lo que debemos aprender de María Santísima. Y luego viene la fracción del pan. Esta es la palabra, el nombre que se da a la Eucaristía, a la celebración eucarística, a la misa, como decimos nosotros. De manera que estaban todos ellos participando en la celebración eucarística y finalmente en la oración. Entonces aquí tenemos, como decía el Santo Padre, una referencia no explícita, pero sí implícita del carácter eucarístico de María Santísima. Luego viene el número 54. Y en el número 54 se nos pide partir de una actitud interior. Es decir, María Santísima sobre todo nos va a enseñar a ser eucarísticos a través del misterio de nuestra fe.
La Eucaristía es misterio de fe, de la aceptación plena de la palabra de Dios. Y nadie como María tiene esta actitud. Ustedes se acordarán, el modelo de la fe en el Antiguo Testamento es Abraham. Y Abraham es un hombre abierto a la palabra de Dios. Se presenta nuestro Señor a Abraham y le dice: deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que te voy a dar. Y Abraham abandona esa tierra que conoce y se va sin saber a dónde, porque no conoce la tierra prometida. Se va siguiendo el mandato de Dios nuestro Señor, plenamente confiado en Él. Y pasa por la tierra prometida y sigue su peregrinación, y todavía a él no le toca entrar en la tierra prometida, sino hasta después de la liberación de Egipto. Pero Abraham creyó en la palabra de Dios nuestro Señor. Y María Santísima en el Nuevo Testamento hace algo semejante a Abraham. Se le presenta el ángel Gabriel, lo dice San Lucas en el primer capítulo del Evangelio. Se le presenta el ángel Gabriel y la saluda con un saludo que a ella la desconcierta, porque no le llama María, le dice: alégrate, llena de gracia. La llama llena de gracia. El ángel es el mensajero de Dios, de manera que el ángel le está diciendo: alégrate tú, que eres ante Dios la llena de gracia. A ti, a quien el Señor te manda decir que agradas a su presencia. Y ella se desconcierta, y digo, el ángel le anuncia que ella es la elegida para la encarnación del Verbo eterno de Dios, que se hace hombre para convivir con nosotros y para redimirnos, para mostrarnos en definitiva su amor. De manera que Dios le dice: en tu seno se va a hacer carne el Verbo eterno del Padre. Y se lo dice por medio de un ángel, y María Santísima no duda. María Santísima no pide pruebas. María Santísima dice: hágase en mí según tu palabra. Es decir, hay una apertura absoluta, plena, incondicional a la palabra de Dios. Basta que Dios diga esto y María lo acepta. Esa es la fe que necesitamos para ser eucarísticos. Misterio de fe es la expresión con que la liturgia llama a la Eucaristía. No podemos sin la fe acercarnos a la Eucaristía. Solo con la fe podemos contemplar en el pan y en el vino consagrados, en las especies, podemos ver la realidad de la persona de Cristo nuestro Señor, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Si llegamos a tener siquiera un poco de la fe que María Santísima tuvo, entonces nosotros podremos llegar a comprender el misterio de la Eucaristía, a vivir el misterio de la Eucaristía. Ahora, amados hermanos, da tristeza que muchas veces pasamos frente al Santísimo y pasamos corriendo sin ningún recato, sin ningún respeto. Pasamos y mal hacemos, si acaso, una inclinación casi de burla, más que de reverencia, más que de adoración, cuando deberíamos postrarnos en tierra, porque estamos ante el Hijo de Dios, porque estamos ante Dios mismo, porque no hay diferencia entre el Padre y el Hijo, son un solo Dios. Necesitamos aprender esa fe de María para enardecernos también en el amor y tenerle amor a Cristo Jesús presente en la Eucaristía. Luego nos da otro pasaje bíblico, y es el pasaje de Caná
las bodas de Caná que leemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 2, los primeros 11 versículos, del 1 al 11. Allí, María Santísima les dice a los que están sirviendo cuando falta vino, y se lo ha notificado a Cristo nuestro Señor. Les dice a los que están sirviendo: hagan lo que Él les diga. Juan 2:5. Y estas palabras de María podemos leerlas en este contexto con el sentido de una exhortación a la fe, de una exhortación a creer en Cristo, porque dice: hagan lo que Él diga, abran su corazón a la palabra de Cristo, pongan los oídos del Espíritu atentos a Cristo y hagan lo que dice esa palabra de Cristo nuestro Señor. De hecho, creo que solamente así podemos entender que si Cristo pudo cambiar el agua en vino, también puede cambiar un pan en su cuerpo y un vino en su sangre. Necesitamos una fe fuerte como la que tuvieron esos sirvientes por la exhortación de María. Nosotros la necesitamos para que se produzca el milagro eucarístico. Cristo necesitó la fe de los sirvientes que llenaran aquellas tinajas de agua, que le dijeran: ya están llenas, y que lo oyeran, y cuando les dijo: saquen y llévenlo al que está dirigiendo, ellos confiaron, sacaron de aquellas tinajas, aunque ellos sabían que habían echado agua, sacaron lo que allí había y lo llevaron al maestresala, y resulta que ya no era agua, era vino, porque tuvieron fe, porque confiaron en la palabra, porque hicieron lo que Cristo les mandaba. Por eso se dio el misterio eucarístico. Entonces, así necesitamos nosotros esa fe para que el misterio eucarístico siga aconteciendo. Si nosotros no tenemos la fe que María Santísima nos exhorta a tener en Caná de Galilea, jamás podremos hacer posible que nuestro Señor transforme el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Y si tenemos esa fe, entonces siempre que participemos en la Eucaristía, no solo el sacerdote, también nosotros consagramos, convertimos el cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor, ese pan y ese vino que le hemos ofrecido a nuestro Señor. De manera que, amados hermanos, esta es la enseñanza que nos dice el Santo Padre, está en el pasaje de Caná de Galilea. Otro pasaje que menciona en el número 55 de su carta, el Santo Padre, es la Anunciación, que nosotros leemos en el primer capítulo de San Lucas, versos 26 a 38. Allí María Santísima ofrece su seno virginal para la encarnación, y con este acontecimiento concibió al Hijo de Dios, y en la realidad física de su cuerpo y de su sangre, anticipando en cierto modo lo que realiza en todo creyente que comulga. En el fiat de María y el amén del comulgante hay una analogía, una semejanza de significación: creer que a quien concebía, en el caso de María, era el Hijo de Dios, y creer que el Hijo de María, en el caso del comulgante, se hace presente con todo su ser humano y divino
en las especies del pan y del vino y llega al centro de nuestra persona, a nuestro corazón. De manera que entonces en este pasaje de el hágase de la encarnación se nos da a nosotros el ejemplo eucarístico por parte de María de la fe que posibilita el advenimiento, la llegada de este misterio a nosotros. Cuando María dijo hágase, en ese momento el Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo, descendió al seno de María y al corazón de María, donde ya estaba presente, pero descendió nuevamente para enriquecer su presencia. Así también nosotros, en el momento que vamos a comulgar y decimos, cuando se nos dice cuerpo de Cristo, y nosotros decimos amén, en ese momento baja el Espíritu Santo y hace que Dios en Cristo, en la Eucaristía, se haga presente en nosotros. Nos convertimos en morada de Dios. Entonces se hace realidad la promesa del Emmanuel del Antiguo Testamento. Dios está con nosotros, Dios está en nosotros, Dios está en medio de nosotros. De manera que entonces, cuando vamos a comulgar, recordemos, vamos como María a dar el fiat de la encarnación. Vamos a ofrecernos para que en nosotros como humanos, como parte de la humanidad, se haga hombre Cristo nuestro Señor. Luego, continuando, también nos dice que en el nacimiento, que es el capítulo 2 de Lucas, versos 1 a 7, dice, María, embelesada, contempla al recién nacido, modelo de amor en el que debe inspirarse el comulgante y el adorador. Cuando Cristo Jesús nace, María Santísima lo contempla, pero al contemplarlo ve a Cristo Eucaristía, ve a Cristo que tiene un cuerpo que nos santifica y nos salva, ve al Hijo de Dios hecho hombre, ve al Hijo de Dios que es uno de nosotros y lo adora con el amor materno, lo adora con el amor virginal, es decir, pleno, lo adora con la plenitud del amor humano, y de esa manera ella se convierte en la primera adoradora de Cristo nuestro Señor. Nosotros tenemos también que aprender ese amor. Junto con la fe tenemos que aprender el amor de María hacia Cristo nuestro Señor, amarle con amor materno. Así decía San Francisco, somos madre de Cristo cuando nosotros lo engendramos por nuestro buen corazón y nuestras buenas obras. De manera que tenemos que encarnar a Cristo nuestro Señor con una vida santa, pero también recibiéndolo a Él con amor, a Él que es el santo, para que more en medio de nosotros. Luego, en el número 56 nos habla de la presentación al templo, que es el capítulo 2 de San Lucas, versículos 21 a 39. Allí Simeón le anuncia la crucifixión a María, la crucifixión del Hijo, lo que hace que María se prefigure su presencia al pie de la cruz y se prepare día a día para ese momento del Calvario. Vive en esos dos aspectos una Eucaristía anticipada, el sacrificio eucarístico y la comunión espiritual. Fíjense ustedes, en la presentación María es el modelo del carácter sacrificial de la Eucaristía.
Cuando celebramos la misa, amados hermanos, no nada más estamos ofreciendo a Cristo, a Él lo ofrecemos en primer lugar, pero con Él nos ofrecemos nosotros. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, de manera que nos ofrecemos necesariamente con Él. Tenemos que ser conscientes. Cuando voy a misa y el sacerdote levanta el cáliz para el ofertorio o levanta la patena para el ofertorio, allí en el cáliz y en la patena estoy también yo. Estoy presente, soy pecador, lo reconozco, pero estoy presente allí, porque aunque soy pecador, confío en la misericordia de Dios que perdonará mis pecados. Confío en que Dios nuestro Señor, a pesar de que soy pecador, no se niega en venir a mí, no se niega en dárseme para que yo pueda transformarme a semejanza suya, de manera que entonces en la presentación nosotros nos estamos ofreciendo como Cristo para ser víctimas. Queremos ser pecadores arrepentidos, queremos ser pecadores en conversión, queremos ser pecadores que caminen a la unión estrecha con Cristo nuestro Señor por medio de la santidad. Y eso es precisamente lo que nos hace ser parte del sacrificio eucarístico, ser sacrificio que tiene ofrenda a Dios nuestro Señor, ser un sacrificio, una ofrenda para Dios nuestro Señor. Y no solamente serlo allí, sino el deseo también de que Cristo venga a nosotros. Queremos llegar a la perfección en la conversión, queremos llegar a ser un recipiente perfectamente preparado de Cristo. Y para ello necesitamos la ayuda del mismo Cristo. Solo Él puede capacitarnos, enseñarnos a recibirlo dignamente. Y por eso necesitamos el deseo de que Cristo venga, de que esté con nosotros, de que ayude antes de su llegada, nos ayude ya a prepararnos para recibirlo. Y eso es la comunión espiritual. De manera que aquí nos exhorta el Santo Padre a ser como María, acompañantes de Cristo en la cruz, no temer al sufrimiento, comprender que el sufrimiento es participar en la pasión de Cristo, saber que lo que yo estoy sufriendo está uniéndose al dolor de Cristo para redimirme y para redimir al mundo. Y también nos exhorta a que deseemos durante el día, en varias ocasiones, la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo nuestro Señor, que nos prepare para la próxima comunión real de su cuerpo y de su sangre. Continúa el texto y dice también de la última cena, que es el capítulo 22 de San Lucas, en los versos 7 a 20, y aclara en primer lugar el Santo Padre que María Santísima, de acuerdo con el Evangelio, no estuvo presente en la última cena, en la institución de la Santísima Eucaristía. Pero indudablemente, dice el Santo Padre, los apóstoles le referían la institución de la Eucaristía. Ella les hablaba a los apóstoles de la infancia de Cristo que ellos no habían visto, y María sí. Y María les preguntaba y ellos les narraban la institución de la Eucaristía que ellos habían visto y María Santísima no. De esa manera ambos tenían algo que platicarse. Pues María Santísima oía con atención el relato que los apóstoles le hacían de la institución de la Eucaristía. Y dice, todo esto causó en ella un conocimiento
mejor de Cristo nuestro Señor y al mismo tiempo un amor más grande que la llevó a ser mejor instrumento en la mano del Señor. Gracias precisamente a esa situación, María Santísima pudo comprender el misterio de la Eucaristía. ¿Cómo sentiría de emoción María Santísima cuando los apóstoles le decían, tomó el cáliz y pronunció la bendición y nos lo dio diciendo, tomen que es su sangre? ¿Cuál no sería la emoción espiritual de María Santísima cuando los apóstoles le decían, tomó el pan, bendijo a Dios y luego nos lo entregó diciendo, coman todos, es mi cuerpo? María Santísima debió estremecerse de pies a cabeza. María Santísima, que como dice el libro de los Hechos, participaba en esta celebración que Cristo les había mandado hacer. Cuando oía esa primera celebración, indudablemente vibraba intensamente de emoción, de amor y de fe. Dice la institución de la Eucaristía, y es el número 57 del texto de la encíclica, que nuestro Señor establece la Eucaristía diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. San Lucas 22, 19. La Eucaristía es el memorial en el que está presente todo lo realizado por Cristo en su pasión y muerte, incluso aquello en que María estuvo presente, como es el caso de la relación del cristiano, es decir, cuando María estuvo junto a la cruz, estaba también el discípulo amado, Juan, con ella. Y a María Santísima le dijo Jesús, he ahí a tu hijo, y a Juan le dijo, he ahí a tu madre. Estableció una relación entre el cristiano y María, relación materno-filial. Relación en la que Juan toma a María como madre y la lleva consigo, y María está siempre con Juan. Ahí es donde nosotros debemos encontrar otro ejemplo eucarístico de María, la fidelidad a la presencia. La Eucaristía es Dios con nosotros, Dios que está en medio de nosotros, Dios que ha encontrado en medio de su amor y de su capacidad de creación el modo de permanecer hasta el fin de los tiempos con nosotros. Nosotros necesitamos entender esa presencia perenne de Cristo. Necesitamos entonces estar continuamente recibiendo esa presencia, ese regalo de Dios. Si nosotros olvidamos esa presencia de nuestro Señor, entonces no tiene sentido la presencia. ¿Para quién está presente? Si Él quiere estar presente para nosotros y nosotros ni cuenta nos damos, no lo tenemos en cuenta. Necesitamos entonces estar conscientes de esa presencia de Cristo con nosotros y hacérnosle presente. De la misma manera que Él quiere estar con nosotros, nosotros debemos estar presentes con Él. Debemos buscar la presencia de la Eucaristía y ante la Eucaristía. Si físicamente no podemos, si espiritualmente, siempre debemos llevar en la mente y en el corazón a Cristo Eucaristía, para que de esa manera siempre esté con nosotros y nosotros siempre estemos con Él. En la celebración eucarística, la Iglesia se une plenamente a Cristo y a su sacrificio, haciendo suyo el Espíritu de María, Espíritu que se encuentra en el Magnificat,
el Magnificat y la Eucaristía son un canto de alabanza y de acción de gracias. En aquel María alaba al Padre por Jesús, en Jesús y con Jesús, que es la verdadera actitud eucarística. De hecho, en la Eucaristía, por Cristo, con Cristo y en Cristo, nos ofrecemos al Padre Celestial. De manera que entonces, esto viene a enseñarnos la dinámica de la Eucaristía. Y nos dice que esa dinámica eucarística debe ser la dinámica de nuestra vida cristiana. Buscamos al Padre, queremos llegar a la casa del Padre, somos sus hijos, queremos disfrutar del amor paterno. Para ello nosotros necesitamos un camino, y ese camino es Cristo. Y solo cuando nosotros vayamos por Cristo, en Cristo y con Cristo, nosotros podremos llegar al Padre Celestial. María Santísima, en el canto de acción de gracias que llamamos Magníficat, allí nos enseñó este camino, el mismo camino que Cristo nos dio. Entonces María en ese canto nos enseña a vivir la Eucaristía y a llevar una vida eucarística. Siempre que nosotros estemos en Cristo, siempre que nosotros vayamos por Cristo hacia el Padre, siempre que nosotros vayamos acompañados de Cristo, estaremos viviendo eucarísticamente. Amados hermanos, así termina este capítulo, que nos exhorta a seguir a María Santísima en el ejemplo que ella nos da de vida eucarística. Quiera Dios nuestro Señor que la meditación, que las breves palabras que yo les he dirigido, pero que van acompañadas de la moción del Espíritu Santo, para ustedes los ayude a comprender mejor la enseñanza del ejemplo de María, la enseñanza de las actitudes de María, para que puedan vivir profundamente, verdaderamente, como creyentes, la vida eucarística. María es mujer eucarística y es la primera discípula de Cristo nuestro Señor. Es la cristiana consumada. Nosotros que queremos ser cristianos y cristianos consumados, necesitamos imitar el ejemplo de María. Quiera Dios nuestro Señor, dador de todo don perfecto, darnos la gracia de lograrlo, para que con María y con Cristo reinemos en el reino del Padre Celestial. Que así sea. Amén. Agradezco al Padre Provincial, el Padre Eulalio, el que haya dedicado este tiempo para compartir su experiencia de Eucaristía, hablándonos de María. Ojalá que haya quedado un mensaje en su corazón para que lo vivan en la vida. Gracias, Padre.